Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 171. Chapter 171 Hot Pot, Part 2. Lo que King no sabía era que Saitama incluso se había tomado el tiempo de limpiar a fondo todo el apartamento. En el centro de la mesa impecable, ya estaban colocadas una sencilla cocina de inducción y una olla limpia, que exudaban un aura de preparación. El rey decidió dejar de pensar. Después de todo, ¿cómo podría alguien que pudiera ser amigo de un monstruo como Ansem ser normal? Cuando Ansem y King llevaron las bolsas de ingredientes en forma de montaña al apartamento, los ojos de Saitama se abrieron de inmediato. ¡Guau! Ansem. ¿Vas a vaciar el supermercado? Observó la carne wagyu bellamente empaquetada, los enormes cangrejos reales y todo tipo de ingredientes caros que solo había visto en la televisión, y respiró profundamente. Él sorbió todas las lágrimas que no cooperaban y que fluían de las comisuras de su boca. Ansem sonrió y dijo: con tanta gente, definitivamente necesitamos preparar suficientes ingredientes. Es cierto, asintió Saitama, y luego, con naturalidad, colocó sus pocas cajas de carne con descuento en medio de los ingredientes. Estas son las que compré, las últimas cajas en oferta hoy. Por suerte, corrí rápido, o la anciana que iba delante se las habría llevado todas. Bien hecho, Saitama. Ansem asintió con aprobación y luego abrió casualmente un paquete de carne wagyu A5. Perfecto, comencemos con su carne con descuento para abrir nuestro apetito, luego pasemos al plato principal. Rey. ¿Qué aperitivo tan especial? Juntar estas dos carnes es prácticamente una ejecución pública. Sin embargo, a Ansem y Saitama claramente no les importaron estos pequeños detalles. Al momento siguiente, una repentina comprensión cayó sobre el rey. No es de extrañar que estos dos hombres pudieran llevarse bien y hacerse amigos. Desde cierta perspectiva ambos eran el mismo tipo de persona. La olla caliente rápidamente comenzó a burbujear, y la base de sopa ligera de Saitama, cuidadosamente cocinada a fuego lento con algas y rábanos, se sublimó instantáneamente después de que Ansem le arrojara un paquete de lo que parecía un costoso concentrado de caldo rico y secreto. Un aroma indescriptible, dominante y rico y complejo, mezclado con la frescura de varios ingredientes, llenó instantáneamente el pequeño apartamento, haciendo que cada poro del cuerpo se abriera. Vamos a comer. Los tres dijeron al unísono. Como invitado, el rey tomó sus palillos con mucha reserva. Decidió empezar con el objetivo más seguro, un trozo de tofu sabroso que había estado absorbiendo silenciosamente la esencia de la sopa en un rincón, cocinado hasta que estuvo regordete y tembloroso. Sin embargo, justo cuando sus palillos alcanzaron el aire, ocurrió un cambio repentino. ¡Zas! ¡Zas! Dos destellos, demasiado rápidos para que los capte el ojo humano, como dos rayos negros que aparecen de la nada, recorrieron con precisión la olla burbujeante, siguiendo trayectorias completamente diferentes pero que finalmente convergen. Los dos pares de palillos incluso produjeron un leve sonido de crujido en el aire debido a la fricción con el aire debido a su inmensa velocidad. Una poderosa ráfaga de aire explotó desde el centro de la olla caliente, despeinando instantáneamente el tupé dorado cuidadosamente peinado del rey, haciéndolo sentir como si estuviera en el ojo de un tifón. Cuando finalmente logró estabilizarse y recobrar el sentido, el primer lote de carne marmolada con descuento tan esperado, un plato lleno de ella, había desaparecido sin dejar rastro de la olla. Sin mencionar los trozos de carne, no quedó ni una sola hebra. En los otros dos extremos de la mesa, las mejillas de Ansem y Saitama estaban abultadas y tragaban a una velocidad asombrosa que superaba los límites de la masticación humana, sus rostros irradiaban satisfacción. Entonces, ambos extendieron la mano simultáneamente, cada uno agarró un plato de carne wagyu de primera calidad y, con un whoosh, sin dudarlo, lo arrojaron todo a la olla hirviendo. Rey. Se quedó congelado en el lugar, con la mano todavía en esa incómoda postura de alcanzar el tofu. Se sentía como si no estuviera sentado en una mesa de comedor, sino que se hubiera topado con una arena de duelo donde solo los más fuertes eran dignos de comer. ¿Esto es comer estofado? Se trataba claramente de un enfrentamiento cumbre, centrado alrededor de una olla de 30 centímetros de diámetro, que superaba los límites de la visión dinámica humana e involucraba el nivel de causalidad. Oh no, este es un juego de alto nivel. Respiró profundamente y sus ojos se pusieron serios. No, ni siquiera conseguiré un trozo de carne, ¿verdad?
Los ojos incrédulos del rey miraban fijamente las rebanadas de carne wagyu de primera calidad en la olla, que estaban transformándose de un hermoso color rosa a un atractivo color marrón. Ahora, con la velocidad del rayo, extendió sus palillos dentro de la olla, apuntando al trozo de carne más gordo. Sin embargo, el rey se sobreestimó. Por más que lo intentara, siempre había dos pares de palillos que llegaban primero, de manera irrazonable, desde atrás. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, le arrebataban el objetivo. Pasaron más de 10 minutos. Los platos vacíos frente a Ansem y Saitama ya estaban apilados, mientras que el tazón de King todavía contenía solo un tazón solitario de arroz blanco. Bueno, incluso estaba un poco frío por haber estado sentado tanto tiempo. Rey. Su estómago rugió de hambre y, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que luchar por una olla caliente era muy agotador. Esto fue mucho más ejercicio que su entrenamiento diario. Un sudor frío corría por la frente del rey, y él solo podía observar impotente cómo las rebanadas de carne, camarones y albóndigas en la olla existían en un estado cuántico inconcebible. Inmediatamente entraban en una superposición de estados crudos, cocidos y comidos después de ser puestos en la olla. Cuando él, el observador, intentó intervenir, la función de onda colapsó instantáneamente, dejando solo el resultado de ser devorado. Rey, ¿por qué no estás comiendo? Saitama, con la boca llena de carne, mientras usaba rápidamente sus palillos para interceptar los objetivos de Ansem, preguntó amablemente e indistintamente. ¿Estos platos no son de tu agrado? Rey Ansem sonrió. Kim era su hermano de armas, su querido amigo, un potenciador andante de la buena suerte. Naturalmente, no vería al rey morir de hambre en la reunión del Hot Pot Group. Al momento siguiente, los palillos para servir en la mano de Ansem bailaron en el aire, dejando una sensación borrosa. Con un brillante movimiento de pescar la luna en el fondo del mar, arrebató con fuerza la mitad de los hongos recién cocinados y unas cuantas hojas de repollo medio crudas de la impenetrable red de palillos de Saitama, colocándolas en el tazón vacío desde hacía mucho tiempo del rey. No te apresures, rey. Come primero algunas verduras para llenarte el estómago. Comer demasiada carne puede ser grasoso. Maldita sea. Saitama estaba furioso al verlo, abriendo mucho los ojos. Me arrebataste mi repollo favorito. Ansem, me estás declarando la guerra. ¿Guerra? Guerra. Estoy listo cuando quiera. Ansem no mostró debilidad, sus palillos se mantuvieron en posición horizontal y su aura aumentó. Una vez más se desarrolló una batalla más brutal entre los dos no humanos, con las llamas de la guerra extendiéndose de la carne a las verduras y los hongos. Mientras tanto, el rey miraba las verduras blanqueadas que tanto le había costado conseguir en su plato, con la nariz punzante y las lágrimas de emoción casi brotando de sus ojos. En su vida nunca había encontrado el repollo y los champiñones tan deliciosos. Durante esta vertiginosa comida a base de olla caliente, al final logró llenar su estómago solo con las ocasionales dádivas de Ansem. Cuando dejó los palillos, mirando la montaña de platos vacíos sobre la mesa y los dos monstruos frente a él que parecían querer aún más, solo tuvo un pensamiento. Nunca más quiso comer olla caliente con estos dos monstruos en su vida. Nunca. Capítulo 172. Chapter 172. Don't lose face. Be more energetic. Good job. Después de una comida satisfactoria, la mesa del comedor desordenada fue rápidamente limpiada. Ansem se reclinó en el sofá, dejando escapar un erupto de satisfacción. Luego, como por arte de magia, conjuró una caja de consola de juegos de gran tamaño, bellamente impresa, sobre la mesa de café. Vamos, es hora de un poco de entretenimiento después de la cena. Ansem palmeó la caja y levantó una ceja hacia los otros dos. Saitama se inclinó con curiosidad. Aunque no era un ermitaño, las consolas de juegos, como los mechs, naturalmente tenían un nivel de atracción irresistible y de control duro para los chicos. En comparación con Saitama, Kim era mucho más profesional. Al mirar el embalaje de edición limitada, su expresión cambió sutilmente. Dio un paso adelante, tomó un cuchillo de arte del cajón de la mesa de café y, mientras lo desempaquetaba con destreza, examinó el logotipo y varias informaciones en el paquete. Un rastro de sorpresa se dibujó en el rostro estoico del hombre fuerte. Así que es esto. La edición limitada de colección de marca compartida del juego de lucha más popular, Street Fighter 2077, y Beats Gale. Un brillo intenso brilló en los ojos del rey, y un atisbo de excitación emergió en su voz generalmente contenida y baja. Una consola de edición de coleccionista muy difícil de conseguir.
Mi pedido en la web oficial todavía está en cola para el sorteo de clasificación. Los modelos de juego de marca compartida son bastante buenos, y la sensación de impacto también es de primer nivel. Saitama escuchó estupefacto, con una mirada de no entender pero profundamente impresionado. Entonces, él también se emocionó inexplicablemente, se contagió de la atmósfera y repitió: entonces tengamos una batalla cordial. Evidentemente, para este héroe por afición, los juegos eran una de las pocas cosas que podían despertar su interés. Por supuesto, solo había una cosa que ocupaba el primer lugar, y era ejecución de justicia. Oferta de supermercado. Como el rey sin corona del mundo de los juegos, un jugador de nivel dios fantasma que dominaba todas las clasificaciones de los juegos más importantes, King poseía absoluta confianza y dominio en todos los juegos. Justo ahora, en la mesa de la olla caliente, casi se desmaya de hambre, al presenciar a dos seres no humanos realizar el acto de desaparición de comida en todo momento, y le fue imposible no sentirse un poco sofocado. Ahora finalmente era su turno de demostrar sus habilidades y recuperar su dignidad. Tos. El rey se aclaró la garganta y enderezó sutilmente su postura. Las tres horribles cicatrices parecieron suavizarse ligeramente bajo la luz, exudando la compostura de un individuo fuerte. Pronto, King conectó hábilmente todo el equipo y la magnífica apertura CG del juego apareció en la gran pantalla del televisor LCD. Yo primero. Saitama fue el primero en apoderarse de un nuevo controlador inalámbrico, desplazándose con entusiasmo por la interfaz de selección de personajes. Finalmente colocó el cursor sobre un personaje guerrero demonio con músculos abultados, un par de alas en su espalda y un hacha gigante en su mano, que parecía lleno de poder explosivo. Te elijo a ti. Rugidor infernal. Aplasta todo con poder absoluto. Saitama sonrió, el reflejo de su cabeza calva particularmente deslumbrante, como si ya hubiera previsto su victoria. Señor Ansem, ¿no va a jugar? King tomó el otro control y, al ver a Ansem abriendo tranquilamente una bolsa de papas fritas y una botella de cola helada, no pudo evitar preguntar con sorpresa. Ansem metió un gran puñado de patatas fritas en su boca, agitó la mano indistintamente y tenía una profunda sonrisa en el rostro. No juego. Soy responsable de brindar logística y apoyo moral. Jeje, qué broma. Jugando un juego de lucha con el rey, ¿no me golpearon lo suficiente la última vez? Ansem se burló por dentro. En aquel entonces era joven y temerario. Sabía que el desempeño de King en los juegos era comparable al de Saitama en combate, pero aún así quería desafiarlo, confiando en su velocidad de reacción muy superior y su visión dinámica. Como resultado, King lo golpeó sin piedad de principio a fin, utilizando todo tipo de métodos increíbles. Aquella humillación aún estaba fresca en su memoria. Hoy por fin es tu turno, Saitama. Que también vosotros probéis esta desesperación que una vez sufrí. Saitama, no te quedes atrás. Mantente alerta. Tú puedes. Dijo Ansem, comiendo papas fritas y poniéndose en modo de entusiasmo. King, dale una paliza. Este tipo es increíblemente fuerte en una pelea, pero apuesto $5 a que es un novato en los juegos. Rey. Saitama. Tú, si no estás jugando, cállate. Los dos rugieron simultáneamente ante el instigador Ansem, pero era falso decir que no se vieron afectados. Ansem inmediatamente extendió sus manos e hizo un movimiento de cierre sobre su boca. Ayaku, date prisa. Inmediatamente, el apasionado Saitama emitió un sonido de urgencia inidentificable. Está bien entonces. El rey asintió y su mirada concentrada recorrió la interfaz de selección de personajes. No eligió meticulosamente como Saitama, simplemente sacudió el joystick casualmente y finalmente seleccionó a una pequeña chica de cabello plateado que vestía un vestido gótico lolita. Ella era pequeña y sostenía en sus brazos una muñeca de trapo desgastada. Sus ojos eran grandes y vacíos, su expresión lastimera, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. Nombre del personaje: Muñeca de Aniquilación Lilith. Saitama frunció el ceño al ver la elección del rey. ¿De verdad elegiste a una niña? Rey, ¿me menosprecias? Elegí a Rugido Infernal. El personaje con el tipo de poder más fuerte de la descripción. El rey simplemente sonrió débilmente y dijo con el tono de un maestro que se siente solo en la cima. Simplemente al azar. Ansem, que estaba cerca, casi se echó a reír. ¿Aleatorio? Saitama se sintió profundamente insultado. Bien. En ese caso, experimentaré tu fuerza primero, rey. Ronda 1. Lucha.
En el momento en que comenzó el partido, Saitama presionó con impaciencia el botón de ataque. El rugido infernal que controlaba dejó escapar un rugido atronador, y el hacha gigante en su mano estalló en llamas furiosas, desatando un combo deslumbrante que parecía increíblemente poderoso, cortando hacia la pequeña figura. Corte ardiente. Saborea mi poder. Gritó Saitama con fuerza, el nombre de su movimiento. Sin embargo, King movió tranquilamente el joystick de izquierda a derecha, usando los bloqueos más simples y saltos hacia atrás para neutralizar por completo todos los ataques de Saitama. Aprovechando una pequeña apertura en uno de los combos de Saitama que ni siquiera era una verdadera debilidad, el personaje de King se movió. Al instante, realizó manualmente un contraataque de superarmadura de mayor prioridad, seguido de una secuencia perfecta de ataques normales, lanzamientos y uppercuts ascendentes, un conjunto de combos sencillos pero rítmicos fluyeron suavemente, llevando directamente al personaje de Saitama de salud completa a vacía, sin que siquiera tocara el suelo desde el aire. No, tocó el suelo durante el mismo. Sin embargo, mecanismos como la protección contra derribos ni siquiera se habían activado cuando King los rompió con lanzamientos y otras técnicas, para luego atacarlo directamente con un combo hasta matarlo. ¿Qué? ¡Perfecto! Dos grandes palabras doradas aparecieron en la pantalla, proclamando el resultado del duelo. Saitama. Capítulo 173. Chapter 173 Battle Records a bailable Saitama. Se quedó mirando fijamente a su personaje del juego en la pantalla, que se había desplomado en una postura con las piernas abiertas. Luego se giró para mirar a King, que estaba a su lado y cuya expresión no había cambiado mucho de principio a fin, como si simplemente hubiera presionado algunos botones casualmente. Saitama inmediatamente se quedó en silencio. Su intuición le decía que todo lo que acababa de ocurrir definitivamente no era una coincidencia. Este tipo es increíblemente fuerte jugando. Pero Saitama recordó la instigación de Ansem de antes y se sintió un poco reacio a aceptar la derrota. Solo una partida. Señor Ansem, espere, jugaré una ronda más. Está bien, continúen. Ansem, que estaba a un lado, abrió otra bolsa de galletas de camarones. Su mirada era como la de un mudkip que veía a través de todo. Saitama, no te apresures. Los juegos de lucha se basan en la mentalidad. Fuiste demasiado impaciente hace un momento y él detectó tu debilidad. Usa rápidamente tu poder invencible para pensar en una solución. Saitama, lleno de espíritu de lucha, escuchó hasta que pareció salir vapor de sus oídos. Una ronda más. Ronda 2. Lucha. ¿Qué? Perfecto. Una ronda más. ¿Qué? Perfecto. Una vez más. 2000 años después, el sol se puso en el oeste y el resplandor anaranjado se coló por la ventana, derramándose sobre el suelo del apartamento e iluminando tres rostros con expresiones diferentes. La expresión del rey permaneció tranquila, como si hubiera estado realizando alguna tarea cotidiana repetitiva toda la tarde, tomando solo ocasionalmente su cola para beber un sorbo. La expresión de Ansem, por otro lado, era de satisfacción. Se recostó en el sofá y soltó un eructo de satisfacción. A su lado, varios tipos de envases de snacks ya se habían apilado formando una pequeña montaña. En cuanto a Saitama, sus músculos faciales se retorcían violentamente y las venas se abultaban en su frente, como si innumerables pequeñas lombrices de tierra se retorcieran bajo su piel. Apretó fuertemente el mando, con los nudillos blancos por el esfuerzo y los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente la pantalla del televisor. En la pantalla, el resultado se mantuvo sin cambios. ¿Qué? Finalmente, después de ser derrotado por el rey de varias formas inconcebibles por enésima vez, el hilo de cordura de Saitama se rompió. Sobre la zona deshabitada de Ciudad Z, un grito desesperado, indignado y triste se escuchó de repente. ¡No! ¿Por qué? ¡No! Puedo ganar. Ni un juego. Ah. En la última ronda, Saitama había aprendido de innumerables fracasos, había abandonado todos los combos llamativos e imprácticos y había mantenido una postura defensiva cautelosa durante toda la partida. Finalmente, aprovechó una oportunidad única cuando King se distrajo bebiendo cola. Lo logró. Conectó un combo perfecto, derrotando a la maldita niña controlada por King hasta dejarla con muy poca salud. El amanecer de la victoria estaba ante sus ojos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de usar su golpe final para terminar el combate, la pequeña niña de cabello plateado, a quien solo le quedaba una pizca de salud, apareció repentinamente. El rey ni siquiera dejó su refresco de cola.
Sostenía el mando con una mano, mientras sus dedos bailaban sobre los botones de forma borrosa. La niña aparentemente lamentable, en el momento en que su salud tocó fondo, sus ojos estallaron con una luz carmesí, entrando en una especie de estado frenético. King desató instantáneamente un combo de 99 golpes, que incorporaba técnicas que Saitama no podía comprender ni contrarrestar, como sincronización visual, cancelación forzada, limitación de esquina y persecución aérea, de una manera que solo podría describirse como arte. El personaje del juego de Saitama ni siquiera tuvo tiempo de emitir un grito de desesperación. Su salud se evaporó instantáneamente en el combo fatal y ultra largo. Un regreso con un poco de salud. Esta fue la gota que colmó el vaso. Eructar, a su lado, Hansen se palmeó el estómago con satisfacción. Al mirar a Saitama, cuya cabeza emitía casi físicamente un aura negra, y a King, que estaba completamente tranquilo como si nada hubiera pasado, una sensación de alivio y euforia sin precedentes surgió dentro de él. Saitama, buen hermano. En esta casa por fin ya no soy el más débil. Mientras tanto, en la ciudad las unidades de seguimiento y el equipo de limpieza de la Asociación de Héroes finalmente llegaron tarde al lugar del desastre. Cuando vieron las ruinas del centro de la ciudad ante ellos, como si hubiera sido bombardeado repetidamente por una lluvia de meteoritos, todos se quedaron sin aliento y sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. Dios mío, ¿es este el poder destructivo de un bicho raro de nivel dragón? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el cadáver del monstruo que causó todo esto? Preguntó con expresión solemne el alto ejecutivo de la asociación que lideraba el equipo. El personal realizó rápidamente una búsqueda en la alfombra, utilizando los detectores de vida más avanzados, pero aparte de la destrucción sin fin, no pudieron encontrar ni un solo cabello del monstruo. Fue como si el monstruo que había causado un desastre tan aterrador simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Cuando todos estaban desconcertados, un sobreviviente civil, todavía conmocionado pero con fanatismo en sus ojos, fue llevado ante Sitch. Yo, lo vi. Lo vi todo. ¿Lo viste? Rápido, cuéntanos qué pasó. Insistió el miembro de la asociación. Era King. Los ojos del civil se llenaron al instante de una adoración fanática, y habló incoherentemente con entusiasmo. Lo oí. El rugido del legendario motor emperador. Me resonó en los oídos. La tierra entera temblaba. ¿Y entonces? ¿Cómo fue derrotado el monstruo? Parece que el rey le rugió al monstruo, y este se convirtió en polvo al instante. No quedó ni una mota. ¿Qué? Todos los héroes y el personal de la asociación presentes, incluido Sitch, quedaron completamente atónitos. Pronto se encontraron varios testigos oculares sobrevivientes. Sus relatos eran en gran medida similares, pero, además de los hechos originales, añadieron un toque de arte e imaginación. Así es. Así es. Lo vi con toda claridad. King no rugió en absoluto. Solo le lanzó una mirada fría al monstruo, y el monstruo se asustó tanto que explotó solo. ¡No! Lo que vi fue el aura del rey. Su aura era demasiado fuerte. Sentí que la tierra temblaba bajo sus pies y las ruinas circundantes resonaban. Fue prácticamente un terremoto descomunal. El monstruo quedó literalmente muerto. El hombre más fuerte de la tierra. ¡Qué terrorífico! Finalmente, un informe, rigurosamente analizado y deducido por expertos, fue enviado con urgencia a la sede de la Asociación de Héroes. El resultado fue, contribución diaria del Rey +1. Su historial de combate era verificable, pero su fuerza seguía siendo desconocida. Y en ese momento, este legendario héroe más fuerte de la Tierra que hace explotar a cualquiera que mira con enojo estaba siendo acosado sin descanso por un Saitama de ojos rojos, que entre lágrimas exigía su duelo número 101. Rey. Una partida más. Solo una última partida. Esta vez sí que ganaré. Rey. Tengo la mano tan cansada. Capítulo 174. Chapter 174. Gyadou Express. El sol se estaba poniendo en el oeste. Debajo del edificio de apartamentos de Saitama, el tenue resplandor del sol poniente alargaba las sombras de las tres figuras. Después de haber sido golpeado a fondo durante toda la tarde, Saitama, cuyo poderoso comportamiento ahora se parecía a un nuevo estofado sin sueños, tenía los ojos vacíos. Los destellos de sus ojos parecían haber sido arrancados a golpes, dejándolo como un pescado salado al que le han vaciado el alma. Después de despedir a ambos, agitó su mano y su cuerpo se balanceó como un fantasma mientras flotaba escaleras arriba.
Estaba murmurando para sí mismo, aparentemente repasando su derrota número 108, o tal vez contemplando en qué supermercado especial de la ciudad asaltaría esa noche. Es hora de limpiar la mala suerte. Señor Hansen, yo también me despido. El rey se ajustó el cuello, con expresión compleja mientras miraba al hombre que estaba a su lado y que, desde todos los ángulos, era simplemente perfecto. Él y Hansen eran viejos conocidos, pero cada uno de sus encuentros pasados había sido más extraño que el anterior. Bueno, me voy. ¿Qué te parece? Te pido un taxi para que te lleve a la estación. Es difícil conseguir uno aquí. Hansen sugirió con una sonrisa. Está bien. El rey miró a su alrededor. Las calles desiertas de la zona deshabitada de Ciudad Z no parecían un lugar para esperar un autobús, así que no se negó. Hansen sacó su teléfono y presionó algunos botones al azar para hacer una llamada. Al poco tiempo, un chirrido áspero de neumáticos rompió el silencio circundante. Un extraño taxi negro, con un enorme logo de un escarabajo rinoceronte en su techo, se detuvo precisamente frente a los dos con un derrape y un látigo de cola comparables a los de Initial D. Un ligero olor a goma quemada se elevaba desde las lisas marcas de los neumáticos, y la distancia entre el coche y el bordillo era menos de 1 centímetro. Rey. Instintivamente dio medio paso atrás y su motor emperador comenzó a retumbar tum incontrolablemente. ¿Qué clase de persona decente juega a derrapar en un taxi? ¿No has conducido un coche rápido en 5 años? Mientras el rey se quejaba furiosamente en su mente, desde el asiento del conductor, un apuesto joven que llevaba una gorra de béisbol negra que revelaba la mitad inferior de su rostro bajó la ventanilla. Le dirigió una amplia sonrisa al rey. 2 filas de dientes blancos y brillantes brillaban bajo el sol poniente. El rey le confirmó repetidamente a Hansen que ese era efectivamente el auto que había llamado, luego reprimió su impulso de quejarse, hizo una reverencia a Hansen en agradecimiento y luego, como si pisara hielo fino, se subió a ese extraño taxi. La puerta del coche se cerró y el taxi negro arrancó suavemente, para luego transformarse en una imagen secundaria, un grácil látigo de cola que desapareció instantáneamente en la esquina al final de la calle. Sin embargo, para gran sorpresa del rey, el esperado vuelo del alma y el malestar estomacal no ocurrieron. Desde la salida hasta la llegada a la estación de tren de alta velocidad, todo el viaje fue increíblemente rápido, pero tan constante como un perro viejo. Ni siquiera sintió el más mínimo golpe. Solo el paisaje que se alejaba rápidamente fuera de la ventana y el rugido ocasional del motor emperador le recordaban, la velocidad de este coche definitivamente había superado los límites de su percepción. El rey frunció el ceño inconscientemente, murmurando para sí mismo con la mente llena de preguntas. Qué extraño, el conductor con gorra de béisbol en el asiento del conductor movió una oreja y de inmediato preguntó directamente. ¿Hay algo con lo que no está satisfecho sobre mi forma de conducir, invitado? No. ¡No! Exclamó Kim, agitando rápidamente la mano, con una sonrisa falsa y profesional dibujada en su rostro de hombre fuerte y feroz. Conduces de lo mejor que he visto. Perfecto, un viaje muy satisfactorio. Solo alábalo, ¿qué más puedo hacer? No puedo simplemente saltar del auto en medio de la carretera, ¿verdad? ¡Qué bien! Ya llegamos. Como si acabara de descubrir que habían llegado a su destino, el joven se deslizó hacia un estacionamiento junto a la carretera, con un tono un poco desganado. Su amigo ya pagó, huésped, por favor, tenga cuidado. Gracias. En ese momento, Kim demostró los resultados de su entrenamiento diario, saltando ágilmente del auto de un solo salto y alejándose rápidamente sin mirar atrás. De todos modos, no quería volver a viajar en ese tipo de taxi abstracto en el futuro. Al ver a Kim entrar a la estación, el clon de Hansen, actuando como taxista, curvó sutilmente la comisura de su boca hacia arriba. Con un movimiento del volante, el taxi ejecutó otro hermoso giro, integrándose silenciosamente al denso tráfico y desapareciendo. Eso es extraño. Mientras el rey entraba en la bulliciosa estación, no pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿Cómo es que este viaje de hoy ha sido tan tranquilo? En el pasado, para él, un pequeño desastre cada 3 pasos y uno grande cada 5 pasos se consideraba algo increíblemente afortunado. Incluso asustar a algunos monstruos hasta la muerte cuando salía era considerado una patrulla activa por parte de los héroes cercanos. Al igual que hoy, volviendo desde la zona deshabitada de Ciudad Z hasta la próspera zona del centro, ni siquiera apareció un monstruo o basura de nivel lobo, le hizo sentir un poco incómodo.
En la lejana zona deshabitada, Ansem, al escuchar el murmullo del rey a través de la percepción compartida de su red de clones, no pudo evitar torcer la comisura de su boca. No estás acostumbrado a no encontrarte con monstruos, ¿verdad? Solo se puede decir que realmente eres tú, rey. Registro verificable, fuerza desconocida. Se ha encontrado con innumerables monstruos y casi siempre ha salido ileso. Desde cierta perspectiva, el título de el más fuerte de la Tierra es realmente merecido. El rey no tenía idea de que la zona deshabitada de Ciudad Z ya era territorio de un rey monstruo recién nombrado. La asociación de monstruos, los monstruos que habían estado activos en la superficie tratando de causar problemas antes fueron eliminados casualmente por Saitama, la leyenda urbana impulsada por el interés, como sacos de arena de entrenamiento, o se habían retirado bajo el mando de Ansem al oscuro subsuelo, sin atreverse a mostrar sus caras. No había pasado mucho tiempo desde el memorial del séptimo día de Orochi, y ningún monstruo lo suficientemente valiente como para comerse el corazón de un oso y las entrañas de un leopardo se atrevió a desafiar el decreto del rey. Por lo tanto, no encontrarse con monstruos era el curso natural de los acontecimientos. Allende. Después de cortar el contacto con su clon, el cuerpo principal de Ansem caminó casualmente hacia un callejón profundo, estrecho, lleno de basura y sin nombre. Aquí la luz fue absorbida por completo y se volvió aún más tenue. Al mismo tiempo, su figura alta y esbelta comenzó a sufrir cambios horribles y extraños en las sombras. Grieta. En medio de crujidos nítidos y densos de huesos, el frágil cuerpo humano fue estirado con fuerza. Una sustancia negra y fangosa flotó en la superficie de su piel, las fibras musculares se solidificaron y expandieron como seres vivos. El hermoso y gentil rostro humano fue reemplazado por un caparazón negro frío y feroz, y dos ojos carmesí, como brasas ardientes, se iluminaron de repente en la oscuridad, emitiendo una majestuosidad aterradora que podía hacer temblar a los seres vivos. En apenas unos segundos, el apuesto joven con un físico comparable al de un modelo masculino superior desapareció sin dejar rastro. En su lugar había un aterrador monstruo de más de 3 metros de altura, cubierto completamente por un exoesqueleto aerodinámico, con feroces púas de hueso en sus hombros, codos y rodillas, exudando una presión absoluta de rey. Flexionando ligeramente sus garras negras mate, Ansem estiró silenciosamente su poderoso cuerpo de monstruo. ¡Zas! Una sombra negra parpadeó, y la figura negra pareció fusionarse con la sombra misma, hundiéndose suavemente en el suelo. La luz negra y la sombra pasaron silenciosamente a través de gruesas capas geológicas, complejas redes de tuberías subterráneas y formaciones rocosas duras como un pez nadando en el agua, regresó rápidamente al vasto reino de los monstruos ubicado en las profundidades de Ciudad Z, desconocido para el mundo. Capítulo 175. Chapter 175. Psiques. Huella, Teres Still No God Juice to Drink. Subterráneo, Ciudad Z, sede de la Asociación de Monstruos. Laboratorio subterráneo. La pesada puerta de metal pareció percibir su llegada y se abrió silenciosamente hacia ambos lados. El laboratorio estaba muy iluminado y el aire estaba impregnado de olor a desinfectante y de una fragancia suave y dulce. En las pantallas de varios instrumentos de precisión, cuyos nombres Ansem no podía recordar, los flujos de datos parpadeaban con una tenue luz azul y emitían un ligero zumbido. Una impresionante mujer humana estaba de espaldas a la puerta, frente a una enorme mesa experimental de metal, diseccionando atentamente el cadáver de un monstruo desconocido. Una cascada de cabello azul cielo caía suavemente hacia abajo, revelando un cuello de cisne elegantemente curvado, rubio y esbelto, y clavículas tan delicadas como obras de arte. Un par de elegantes gafas sin montura descansaban sobre su nariz, suavizando el borde agresivo de su rostro ya hermoso y maduro, agregando un toque de atractivo intelectual estético. Sobre su bata de seda, llevaba una bata de laboratorio blanca impecable, pero no podía ocultar su figura impresionantemente exquisita. Su esbelta cintura estaba ceñida por un cinturón, delineando sus voluptuosas y seductoras curvas perfectas. Debajo del dobladillo de su bata blanca, un par de piernas rectas, largas y color jade estaban envueltas en finas medias negras. Sus delicados dedos de los pies estaban adornados con tacones altos plateados, acentuando aún más su figura diabólica. Al escuchar los pasos familiares detrás de ella, la mano de jade de Psicos, que sostenía el bisturí, tembló imperceptiblemente debido a una palpitación inexplicable, luego se giró lentamente. Cuando vio la figura oscura que la sobrecogía y la obligaba a obedecer, una emoción compleja brilló en sus ojos verde claro.
Inmediatamente dejó sus herramientas e hizo una leve reverencia, hablando con una voz temblorosa y madura, una mezcla de reverencia y reticencia. ¿Has regresado, dios insecto, su majestad? ¿Sigues trabajando tan tarde? Hansen se sentó sin contemplaciones en el sofá de cuero reemplazado. El caparazón duro y puntiagudo destrozó instantáneamente la costosa superficie del sofá, emitiendo un sonido chirriante. El ojo de Sikos se movió levemente, mordiéndose el labio por dentro, pero en la superficie, se volvió aún más sumisa y respetuosa. Es un honor para mí compartir sus cargas, su majestad. Un arco lúdico apareció en la esquina de la máscara facial de Hansen. Muy bien, Lady Sikos. Tal dedicación a la asociación de monstruos merece una recompensa. Psicosis. Nunca dudo de tus habilidades. Sin embargo, según mis observaciones recientes. La mirada de Hansen se posó en el rostro ligeramente pálido de Sikos y cambió de tema, diciendo, todavía hay demasiados monstruos en la asociación. Sikos se sobresaltó, apartando rápidamente numerosas imágenes embarazosas de su mente, y un atisbo de confusión brilló en sus hermosos ojos detrás de las gafas sin montura. ¿Quieres decir? Los tiempos avanzan, los héroes se hacen más fuertes y los monstruos no pueden quedarse quietos. Hansen se levantó lentamente, su enorme figura de 3 metros de altura proyectaba una sombra opresiva que envolvía por completo el pequeño cuerpo de Sikos. Extendió sus garras oscuras, sin tocarla, sino simplemente enganchó suavemente un mechón de su cabello azul cielo, jugando ociosamente con él. El frío caparazón contrastaba marcadamente con su cálido y suave cabello, provocando que el delicado cuerpo de Sikos volviera a temblar y sus músculos se tensaran instintivamente. Ninguna cantidad de carne de cañón puede resistir un solo golpe casual de una verdadera potencia. La cantidad no tiene importancia frente al poder absoluto. Por lo tanto, he decidido implementar formalmente un sistema de promoción y recompensa, y un sistema de eliminación del último lugar, a partir de ahora. Articuló lentamente su decisión. Su voz no era fuerte, pero resonó como un trueno en el corazón de Sikos. Cualquier monstruo que pase mi prueba recibirá la recompensa de la célula evolutiva, ayudándolos a superar sus propios límites. La basura débil debe ser eliminada. Sus cuerpos y vidas se convertirán en sustento para los fuertes, sirviendo de alimento para su evolución. Psicosis. Cuando se trata de crueldad, tú eres el más despiadado. Quería recordarle al caprichoso rey monstruo frente a ella que él también había evolucionado a partir de un simple monstruo insecto de nivel lobo. Ahora que había ascendido al trono del rey monstruo, estaba persiguiendo sin piedad a esa carne de cañón, ¿no? Pero ella no se atrevió. Ella podía sentir que el monarca frente a ella no estaba discutiendo, sino ordenando. Si hablaba precipitadamente, definitivamente no tendría una buena noche. Entendido. Emitiré rápidamente tu decreto a través de la identidad de grandes ojos. Sikos reprimió la agitación en su corazón y respondió respetuosamente. Muy bien. Hansen asintió con satisfacción, retrayendo las garras. Bien, ahora que hemos hablado de asuntos de Estado, hablemos de negocios de verdad. Su tono cambió y su mirada carmesí se volvió profunda, como si pudiera penetrar el cuerpo de Sikos y ver directamente su alma reacia. Acabo de oír lo que pensabas. Parece que aún no te convence mi regla, ¿verdad? ¿O crees que he olvidado mis raíces? La mirada de la voluptuosa mujer madura se desvió. No soy, yo no, parece que la última lección no fue suficiente, Lady Sikos. Hansen se acercó lentamente, su caparazón frío y oscuro casi tocando la cálida piel de Sikos. Incluso podía oler su aroma masculino altamente agresivo. Sikos instintivamente se retiró repetidamente hasta que su espalda golpeó la fría mesa experimental, sin tener a dónde ir. Ella levantó la vista, se encontró con los ojos que ardían con llamas carmesí, y vio su propia insignificancia y desaliño en esa majestad sin fondo. La mirada de Hansen bajó, sus dedos fríos recorrieron suavemente su cuello, que estaba ligeramente húmedo por el sudor nervioso, y ordenó casualmente. Átate el pelo, te dije que te ataras el pelo. Psicosis. Entonces, incluso si te atiendo constantemente, aún así no obtendré un buen resultado, ¿eh? Después de terminar negocios importantes por valor de varios cientos de millones con Sikos, Hansen regresó al palacio del rey monstruo, que estaba en reconstrucción. Un gran número de monstruos de piedra trabajaban diligentemente en las ruinas. Desarmaban sus extremidades y las presionaban contra el suelo, creando una roca grande y plana. Luego abrían sus bocas y expulsaban una ráfaga de magma abrasador, reparando instantáneamente el pozo sin problemas.
Al momento siguiente, sus extremidades desmontadas volverían a crecer, volviendo a su estado original, sin mostrar signos de lesión. Hansen sabía que estos monstruos de piedra fueron investigados y creados por psicos, y quedó bastante impresionado por sus ingeniosas ideas. Podrían entregar paquetes, trabajar en sitios de construcción e incluso servir como materiales de construcción de alta calidad. ¿Qué obrero escogido? Controlando sus pensamientos, un leve resplandor psíquico azul emanó de Hansen. El árbol tecnológico de sus subordinados se estaba desarrollando bien y sus propias habilidades psíquicas no carecían de ventajas. Mientras reflexionaba, un cadáver morado se materializó de la nada, apareciendo debajo del trono. Al mismo tiempo, un monstruo con armadura roja, parecido al de Hansen pero con una cabeza de escarabajo rinoceronte, emergió rápidamente del pasaje profundo, llevando una pila de enormes congeladores y apiló las cajas debajo del trono de Hansen. Snap. Muy rápido, un saludo estándar. Logística Kabuto, misión cumplida. El ojo de Hansen se crispó. Capítulo 176. Chapter 176 Stand-up. Frente al clon repartidor, que estaba profundamente inmerso en su papel, Hansen ordenó irritado. Está bien, date prisa y desempaquétalo. No hay problema, el cliente es Dios. El clon de reparto desempacó hábilmente el congelador y estalló una oleada de frío helado. Se extrajeron trozos enormes de carne uno a uno y se juntaron en el suelo frío para formar un cadáver con forma humana de al menos 5 metros de altura. Era el bicho raro de nivel dragón, el fantasma del tiempo extra del rencor, que había estado desconectado durante mucho tiempo. Debido a que la habilidad de este tipo tenía una estética demasiado villana, Hansen, cuyas alas aún no se habían desarrollado por completo, lo selló en el acto. Ahora, él era el rey monstruo que reinaba bajo tierra, su fuerza ya se acercaba a la cima convencional de la pirámide de poder de este mundo, excluyendo al hombre calvo, por lo que naturalmente tenía menos preocupaciones que antes. Ponerse de pie. Al pronunciar el decreto exclusivo del monarca de las sombras desde la perspectiva del cuerpo del dios insecto, se sintió como si Wang Beyer usurpara el poder y desafiara los cielos. Pero a Hansen no le importó, porque, estuvo genial. La habilidad de resurrección, que había sido llevada al nivel Super SSR por los esfuerzos y el sudor del ejército de clones, se activó entonces, a luz del despertar del nuevo rey. Al momento siguiente, una deslumbrante y sagrada luz dorada, completamente fuera de lugar con su entorno, se iluminó desde la palma de Hansen. Fue como si un sol en miniatura hubiera salido dentro de la asociación de monstruos. Pero esta luz era increíblemente extraña, contenía tanto una vitalidad vibrante como el aura desolada de la muerte definitiva. Vida y muerte, estas dos fuerzas completamente opuestas, entrelazadas y transformadas dentro de ella, perfectamente entrelazadas. Bajo la luz omnipresente, el equipo de ingeniería del monstruo de piedra, que seguía trabajando diligentemente, no mostró ninguna reacción. En contraste, los dos cadáveres en el suelo parecían ser convocados por el poder de vida o muerte contenido dentro de la luz. Sus cuerpos, muertos hacía mucho tiempo, primero se contrajeron 2 veces como por una respuesta del nervio simpático, y luego comenzaron a temblar violentamente. Bajo la iluminación de la luz, el cadáver destrozado del hombre vacuna emitió un sonido crujiente caca. Los fragmentos de huesos rotos volvieron automáticamente a sus posiciones y se alinearon, y dentro del tejido de carne desgarrado, innumerables tejidos de granulación proliferaron salvajemente, uniéndolos como hilos rojos. La fuerza vital cortada fue infundida a la fuerza con un extraño poder que trascendía la vida y la muerte, y la llama de la vida se reavivó a la fuerza. Tal vez porque había estado muerto durante demasiado tiempo, el fantasma del tiempo extra del rencor, que había sido desmembrado y preservado criogénicamente, tardó más tiempo en mostrar signos de resurgimiento. Aquellas horribles superficies cortadas se derritieron rápidamente con la luz, se atrajeron y se conectaron entre sí, restaurando finalmente perfectamente su estado original. Incluso la niebla oscura, que representaba el resentimiento sin fin, se levantó y volvió a flotar desde su cuerpo, más espesa que cuando estaba vivo. Un momento después, la luz dorada se disipó. Los dos guerreros no muertos transformados en monstruos de nivel dragón reabrieron sus ojos. Sus ojos originales, llenos de odio y deseo destructivo, ahora solo tenían una palidez apagada, como dos exquisitas marionetas sin alma. Pero los dos nuevos vínculos mentales entre ellos y Hansen transmitían una quietud absoluta y griega. Lealtad. No es suficiente.
La habilidad del hombre fénix reencarnado podía resucitar cadáveres y convertirlos en guerreros no muertos, convirtiéndolos esencialmente en zombies. Su fuerza era similar a cuando estaban vivos, y si se liberaban del control mental, realmente podrían resucitar en algún sentido. Pero estos títeres inferiores, que solo seguían órdenes simples, claramente no eran lo que Ansem quería. Afortunadamente, tenía muchas habilidades, por lo menos. Con un movimiento de sus dedos, dos clones del tamaño de una célula se fusionaron silenciosamente en las frentes de los dos monstruos. Los dos clones en miniatura emitieron simultáneamente tenues fluctuaciones psíquicas Cian, y el poder conceptual que erosionaba la mente instantáneamente la bola escasa conciencia caótica que quedaba en los cerebros de los zombies, devorándola toda. Al momento siguiente, los clones en miniatura tomaron por la fuerza la máxima autoridad de control de los dos guerreros no muertos de nivel dragón, como si estuvieran cometiendo un acto de abuso conyugal frente al marido. Se convirtieron en pilotos de Gundam de nivel dragón, asumiendo por completo el control de los dos cuerpos de nivel dragón. Los ojos pálidos y opacos de los dos zombies se iluminaron nuevamente, sus miradas parpadearon con una luz carmesí, una mezcla de sabiduría y salvajismo. Movieron sus nuevos cuerpos, luego intercambiaron miradas, se arrodillaron sobre una rodilla y colectivamente juraron su lealtad a Ansem en el trono. Mi rey. X2 solo entonces Ansem asintió con satisfacción. En comparación con los zombies inconscientes, los guerreros no muertos controlados por pilotos clones vieron un aumento significativo tanto en inteligencia como en poder de combate. Lo que es aún más escandaloso es que cuando los enemigos destruyen minuciosamente a dos guerreros no muertos de nivel dragón, descubrirán con desesperación, los pilotos que se encuentran dentro siguen siendo clones de Ansem, de nivel dragón o superior. Sorpresa, cabrón. JPG El fantasma del tiempo extra del rencor y el hombre vacuna, estos dos monstruos de nivel dragón, compartían una característica común. Ambos eran monstruos de tipo crecimiento. Uno podría absorber el resentimiento de los seres vivos, mientras que el otro absorbería la contaminación y la radiación de la sociedad humana. Siempre que tuvieran el entorno y el tiempo de desarrollo adecuados, sus habilidades podrían crecer casi infinitamente. Desafortunadamente, ambos fueron rápidamente retirados de la circulación poco después de su nacimiento, y ni siquiera sobrevivieron más episodios que algunos monstruos carne de cañón. De lo contrario, estos dos podrían haber alcanzado niveles más altos de poder en el futuro. Por el contrario, el crecimiento del poder de Ansem provino principalmente de la mejora y fusión de habilidades. Como podía gastar puntos de origen, subir de nivel era imposible. Nunca subiría de nivel en esta vida. Un ejército de clones que aún trabaja. ¿En serio? Entonces, ¿por qué siempre tengo sudor en la cara? Tengo clases temprano por la mañana. Confiar estos dos monstruos de nivel dragón con potencial de crecimiento infinito a los pilotos clon fue una decisión perfecta, una combinación profesional. Solo mira al repartidor de Kabuto Logistics profundamente inmerso. Puedes decir que es un viejo cosplayer desde el momento en que habla. Déjame pensar, el 13º escuadrón del dios insecto establecido anteriormente se basaba en monstruos de bajo nivel, centrándose principalmente en ser bellos y tener potencial para crear atmósfera, así que Ansem reflexionó brevemente, su mirada recorrió a los dos guerreros no muertos controlados por sus clones, uno alto y otro bajo. Entonces ustedes dos tomarán la ruta de la élite, formando otra organización, llamada, los Caballeros del Apocalipsis. Los clones estaban completamente sincronizados con los pensamientos de Ansem e inmediatamente entendieron su idea. El clon del hombre vacuna habló primero. Entonces seré el caballero de la plaga que propaga el desastre, Vic. El clon fantasma de Grudge Oberti lo siguió de cerca y dijo. Entonces seré el caballero de la muerte que preside sobre los muertos, Artas. Tan pronto como terminaron de hablar, los dos se giraron y se sonrieron el uno al otro. La escena era como si dos villanos jefes finales se encontraran, tan malvados como podían ser. Ansem. Su boca se torció y maldijo. ¡Qué incorrección! Afuera, eres la cara visible de la asociación de monstruos. Tus nombres deben ser sonoros y tu apariencia debe ser genial. No puedes afectar la imagen de la compañía solo por ser feo. Diciendo esto, no pudo evitar sonreír maliciosamente. Ya que vamos a jugar a cosplay, lleguémoslo hasta el final. Capítulo 177. Chapter 177 Big Monster Book. Los dos clones intercambiaron miradas, y el caballero de la plaga Flash Piccolo habló primero con valentía y rectitud. ¿Qué miras? Como parodia de Namek, ya soy muy guapo. El único problema a resolver es el exhibicionismo.
Caballero de la muerte Arthas. Su boca se torció y le dirigió a su colega una mirada que implicaba descúbrelo tú mismo. Deja de decir tonterías, transfórmate para mí. Transfórmate entonces. Mientras hablaban, los conductores clones ocultos dentro de los dos weirdos de nivel dragón activaron simultáneamente sus habilidades de transformación, como Cell Mimicry y Blacklight Battle Suite. Las líneas musculares de Flash y Piccolo se volvieron aún más definidas, su piel púrpura original rápidamente se volvió de un verde oscuro y profundo, con contornos rojos brillantes y textura muscular horizontal apareciendo en sus pantorrillas, brazos y otros grupos musculares. El material de luz negra que se extendía sobre su cuerpo se transformó en un clásico atuendo tradicional namekiano de color púrpura, con una capa blanca detrás de sus sombreras elevándose, logrando instantáneamente una restauración del 400%. Por otro lado, el fantasma de Groot Geobertime, de aspecto más robusto, también cambió su apariencia. Su cuerpo ligeramente hinchado y masivo se contrajo y solidificó rápidamente, transformándose en un hombre alto y severo con cabello plateado sobre sus hombros. Su ropa de trabajo andrajosa y su casco, bajo la fluida transformación del material de la luz negra, se transformaron en una pesada armadura esquelética envuelta en una neblina negra y mortal. En sus manos, se materializó un espadón de aspecto extraño que irradiaba un frío gélido, con innumerables rostros de espíritus vengativos apenas visibles en su hoja, como si incontables rugidos y aullidos se oyeran desde su interior. Cualquiera que viera esta espada por primera vez sentiría que era muy triste. Después de que los dos monstruos de nivel dragón completaron su transformación, Ansem les hizo realizar algunas poses, confirmó que no había errores en los detalles e inmediatamente llamó a Grandes Ojos, que estaba organizando datos en el palacio adyacente. En este momento, la mirada de Grandes Ojos todavía estaba un poco dispersa y las fluctuaciones de su energía mental eran intermitentes, como una señal rota. Ansem expresó su comprensión de esto. Presumiblemente, su cuerpo principal todavía estaba mareado por la sobrecarga de proteínas debido a haber comido en exceso. Todo es para servir al rey monstruo, no hay nada de qué avergonzarse. Después de presentar a los dos nuevos monstruos de nivel dragón a Greatelles, Sikos, que estaba limpiando el desorden en la cámara secreta, se llenó de preguntas. Cuando Greatelles, como un cuerpo de marioneta, sincronizó las imágenes de los dos caballeros del apocalipsis a través de un enlace mental, esta orgullosa y poderosa hermana mayor psíquica quedó completamente atónita. Ella miró fijamente las imágenes que aparecían en su mente. Las dos figuras exudaban una poderosa presión de nivel dragón por encima del nivel de los ejecutivos de la Asociación de Monstruos, lo que provocó que su respiración se entrecortara. Lo que Sikos encontró más increíble fue su actitud hacia el dios insecto. Humildad y respeto manifiestos, devoción absoluta desde lo más profundo de sus almas, lealtad. Solo han pasado unos días. ¿Dónde reclutó dios insecto a dos monstruos más de nivel dragón? Y son tan leales. ¿Podría ser que realmente sea el rey monstruo nato? Una ola tumultuosa surgió dentro del corazón de la hermana mayor de Grandes Pechos, y una sensación de impotencia y miedo sin precedentes se apoderó de su corazón. Una vez más se dio cuenta de la existencia tan aterradora que estaba intentando explotar. Ansem no tenía los pequeños planes de Sikos. Tener sueños es algo bueno, pero como un objeto ya en sus manos, incluso si había la sombra de un dios detrás de ella, era inútil. No pudo cambiar la situación. Después de copiar las dos habilidades SSR del Arthas resucitado, proliferación de rencor y control de cadáveres vengativos, Ansem los dispersó casualmente como un ejército de clones en libertad, lo que les permitió buscar de forma independiente lugares de rencor y contaminación para un crecimiento silencioso. La gran entrada y rápida salida de Vaccine Man indicaron que la historia principal del mundo de One Punch Man había comenzado oficialmente. Después de él, aparecerían uno tras otro poderosos monstruos. El objetivo de Ansem en esta etapa era fusionar y evolucionar todas sus habilidades dispares, en primer lugar para formar su propio sistema de habilidades y, en segundo lugar, perseguir las habilidades de más allá de SSR. Mientras reflexionaba sobre su camino a seguir, un brillo intenso brilló en los ojos de Ansem. Para crecer rápidamente, necesitaba individuos más poderosos que le sirvieran de alimento. Su mirada recorrió mentalmente la lista de ejecutivos de la Asociación de Monstruos y finalmente se detuvo en un nombre. Un destello agudo brilló en sus ojos ardientes, y de repente recordó este asunto. Había pasado tanto tiempo, y aún así el anciano Cienpiés, ese viejo cascarrabias, no había venido voluntariamente a presentar sus respetos al nuevo rey monstruo.
Uno debería saber que incluso el inconsciente agua natural malvada había hecho su aparición. Aunque Ansem no lo había convocado activamente, un nuevo emperador trae nuevos funcionarios. Carecer incluso de esta conciencia de sí mismo, anciano 100 pies, has elegido la muerte. Afueras de Zeta City. Bajo tierra, en lo más profundo de los estratos rocosos. Las grandes cavernas subterráneas aquí eran intrincadas y vastas, lo suficientemente grandes como para albergar una pequeña ciudad. Un cuerpo enorme, aparentemente fabricado enteramente con una aleación de color púrpura y negro, yacía latente en esta profunda oscuridad. Incluso la pequeña sección de su cuerpo expuesta era como una versión Pro Max extendida y engrosada de un tren blindado gigante. Su enorme cuerpo, que se extendía por miles de metros, desapareció por completo en la oscuridad más profunda de la cueva, sin un final a la vista. Innumerables miembros feroces y segmentados eran como lanzas agudamente invertidas, brillando con un brillo metálico frío y cruel. En la parte delantera de su torso, sobre su frente, había un rostro horrible que parecía un anciano humano y tenía los ojos fuertemente cerrados, como si estuviera en un sueño eterno. Pero incluso mientras dormía, cada sutil respiración del insecto gigante hacía que el aire circundante zumbara. La antigua y vasta presión que emanaba de su cuerpo era suficiente para destrozar instantáneamente el coraje y las mentes de cualquier monstruo de nivel demonio en este lugar. Gran monstruo de nivel dragón, anciano 100 pies. En ese mismo momento, un cambio extremadamente leve en el flujo de aire rompió el silencio sepulcral de la cueva. El extraño y horrible rostro de anciano en la cabeza del anciano 100 pies abrió abruptamente los ojos. En la oscuridad de lo profundo del túnel, un rayo de luz de color negro azabache pasaba a una velocidad inimaginable. El rayo de luz llegó en silencio, pero llevaba consigo una presión terriblemente poderosa. En un abrir y cerrar de ojos, un rayo de luz negra salió del estrecho túnel y de repente se detuvo en el vasto espacio abierto de la cueva, transformándose en una esbelta figura flotando con alas batientes. El recién llegado fue Ansem. El traje de batalla de luz negra imitaba un par de alas de insecto detrás de él, brillando con un brillo frío y metálico. Cada batido de sus delgadas alas, parecidas a las de una cigarra, dejaba ondas visibles en el aire. Comparado con el anciano 100 pies, este verdadero gigante, el cuerpo de Dios insecto era tan diminuto como una mota de polvo al pie de una montaña. Sin embargo, el aura sólida y pesada de rey que emanaba de él hizo que el anciano 100 pies, un bicho raro de nivel dragón, sintiera instintivamente un temblor desde lo más profundo de su alma. En el rostro anciano del anciano 100 pies, sus músculos estirados dibujaron una fea sonrisa, y él habló primero, su voz apagada y extraña resonando por la cueva. Dios insecto, hace mucho que escucho tu nombre. Ansem flotó en el aire, con un destello de burla en sus fríos e indiferentes ojos escarlata, recorriendo como un reflector al exageradamente grande 100 pies gigante que tenía delante. Dentro de su vista, solo él podía ver la información de la habilidad que apareció entonces. Capítulo 178. Chapter 178 You don't even want to call me your majesty. Monstruo. 100 pies anciano nivel de desastre. Dragón, alto, habilidad 1. Super regeneración exoesqueleto, SSR. Una capa exterior compuesta de queratina biológica de ultra alta densidad, que posee una densidad y dureza ultra altas, con una resistencia extremadamente fuerte a ataques físicos y energéticos. Al sufrir un daño fatal, puede desprenderse de una vieja capa para negar el daño y regenerar un nuevo exoesqueleto más robusto en un tiempo extremadamente corto, volviendo a su estado máximo. Habilidad 2. Cuerpo de especie antigua, SSR. Un gen gigantesco originario de tiempos antiguos, que adquiere cuerpo, fuerza y vitalidad más allá de los límites biológicos tras mutar en un monstruo. Su fluido digestivo supercorrosivo puede disolver rápidamente la mayoría de las sustancias, incluyendo minerales y rocas, hasta su completa digestión, de donde extrae la energía y los nutrientes suficientes para mantener su enorme tamaño. Habilidad 3. Gran giro de 100 patas, SSR. Hace girar su enorme cuerpo, utilizando su masa y energía cinética para lanzar ataques indiscriminados, capaces de destruir fácilmente montañas y ciudades. El ataque gran rollo de 100 patas no es nada especial, pero super exoesqueleto de regeneración y cuerpo de especie antigua son habilidades numéricas de primer nivel, verdaderamente una fortaleza de guerra móvil. Este último también viene con poderosas capacidades digestivas, capaz de descomponer y digerir completamente incluso minerales y rocas, compensando perfectamente la enorme ventana de vulnerabilidvulnerabilidad de Ultimate Devour, que solo se puede activar cuando estás cerca de la muerte.
Con esta habilidad, ¿no se ahorra la velocidad de proliferación celular, normalmente lenta? Después de revisar las habilidades del anciano Cienpiés, Hansen volvió su mirada hacia el viejo rostro en su frente, que estaba envuelto en sonrisas, sus ojos fríos. Anciano Cienpiés, ¿ni siquiera estás dispuesto a llamarme su majestad? Anciano Cienpiés. Sintiendo un indicio de malicia desde la cima de la cadena alimentaria en la mirada de Hansen, el viejo rostro del anciano Cienpiés se puso rígido. Ya se había enterado por Cienpiés Jr. sobre la victoria de Dios Insecto sobre Orochi y estaba algo cauteloso ante esta potencia que aparecía repentinamente. Pero no esperaba que, tan pronto como se conocieron, las dos partes ya estaban en desacuerdo. Su enorme cuerpo se retorció levemente, emitiendo un sonido como el de rocas crujiendo. Dios Insecto, su majestad, el anciano Cienpiés estaba a punto de explicar que todavía no estaba acostumbrado, pero entonces escuchó a la figura oscura frente a él decir: es demasiado tarde para llamarme su majestad ahora. La voz de Hansen no delataba ninguna emoción, pero su mirada ardiente no estaba disimulada. Al fin y al cabo, es difícil conseguir materias primas de un tamaño tan grande. En realidad me hiciste venir a buscarte. Suicidarme. Anciano Cienpiés. El anciano Cienpiés, que pudo escapar de Blast, claramente tenía una inteligencia normal y naturalmente no se suicidaría solo por una sola frase de Hansen. Junior, estás buscando la muerte. Muy bien, te di una oportunidad. Cuando las palabras de Hansen cayeron, el anciano Cienpiés se enfureció por completo. ¿Cómo que me dio una oportunidad? Rugido. El anciano Cienpiés rugió furioso. El dios insecto claramente tenía la intención de matarlo. ¿Qué más había que decir? El rugido ensordecedor resonó en el espacio subterráneo, y su cuerpo masivo con forma de montaña se desató rápidamente. Su aterrador cuerpo, de varios kilómetros de largo, rompió fácilmente innumerables huecos en las capas de roca, y sus gigantescas patas segmentadas casi hicieron estallar todo el espacio subterráneo. Sobre el suelo, zona deshabitada de Ciudad Z. Saitama acababa de terminar sus fideos instantáneos con repollo y estaba sentado tranquilamente en el suelo de la sala de estar, sosteniendo una taza de té caliente, disfrutando de su tranquilo momento después de la comida. Eructó, sintiendo que su vida estaba completa. Justo entonces. Rumor, de repente, el suelo bajo sus pies empezó a temblar violentamente, la taza de té sobre la mesa vibró y el té se derramó. Saitama se sobresaltó y miró hacia el techo. Crack, varias grietas claras se extendieron rápidamente por el techo. ¿Otro terremoto? Se rascó la cabeza lisa, un poco indefenso. Antes de que terminara de hablar, un bloque de cemento del tamaño de un lavabo cayó repentinamente del techo, dirigiéndose directamente hacia él. Saitama ni siquiera levantó un párpado. Simplemente extendió un dedo casualmente y golpeó suavemente. Con un pop, el bloque de cemento se convirtió en polvo en el aire y se dispersó hacia abajo. Sin embargo, otro bloque de cemento le siguió de cerca y se estrelló contra el fregadero de la cocina. Clan chapoteo. Con un fuerte estruendo, la olla que acababa de usar para los fideos instantáneos y que no había tenido tiempo de lavar, junto con varios cuencos, se hicieron añicos. Saitama. Lentamente giró la cabeza, mirando el desorden en el fregadero, y una encrucijada enojada apareció sobre su cabeza. Maldita sea todo. ¿Por qué hay tantos terremotos últimamente? Mi olla. Al mismo tiempo, a miles de metros bajo tierra, en las afueras de Ciudad Z. Rugido. En medio del rugido que sacudió la corteza terrestre, el enorme cuerpo del anciano Cienpiés, que portaba una energía cinética aterradora que podría destrozar todas las cosas, se aplastó sin piedad hacia la ubicación de Hansen. Su enorme cuerpo, cubierto de un exoesqueleto púrpura, era como un tren viviente. Las duras capas de roca eran tan frágiles como el tofu ante él. Un latigazo de cola creó grandes cavidades en la capa de roca, un espectáculo aterrador. Un cuerpo gigante de miles de metros de largo era en sí mismo un arma de área de efecto aterradora. Ante esta embestida que aplastaría la montaña, Hansen giró el cuello y la enfrentó de frente. Dentro del oscuro cuerpo del monstruo, los poderes latentes despertaron uno por uno. La fuerza y la velocidad aumentaron y la energía se descontroló. Entonces ascendió un aura dorada ardiente, un poder de luz sin fin impregnó todo su cuerpo, y la horrible y demoníaca armadura de batalla oscura esparció un resplandor sagrado, como un dios de la guerra de platino de los cielos, majestuoso e imponente. Hansen, quien activó al instante su forma de Super Saiyan, lanzó un puñetazo con naturalidad.
En medio del estruendo, su puño de hierro impactó directamente en la cabeza del anciano cien pies. En el punto central de su contacto, el espacio se distorsionó visiblemente y ondas de choque aterradoras se propagaron frenéticamente hacia afuera en un círculo. Por donde quiera que pasaban, las duras capas de roca se convertían en polvo, como tofu aplastado por un pie. Crack, crack, en medio de los crujidos crujientes, una fuerza inesperadamente inmensa estalló con ferocidad. El viejo rostro en la frente del anciano cien pies mostró una expresión de dolor, su impulso aterrador, que transportaba una vasta energía cinética, se detuvo, frenándose repentinamente. No solo eso, su cabeza gigante, junto con su largo cuerpo, fue golpeada directamente hacia atrás, como si estuviera en posición de firmes. Y en el centro de la colisión, el increíblemente resistente exoesqueleto púrpura se hizo añicos instantáneamente, y la inmensa fuerza penetrante se materializó en grietas similares a telarañas que se expandieron rápidamente a lo largo de su largo cuerpo. Por donde quiera que pasaban, innumerables pedazos de exoesqueleto destrozado volaban en todas direcciones. El cuerpo morado del anciano cien pies, del tamaño de una montaña, salió volando con un solo golpe, incrustándose en la capa de roca. El viejo rostro en la frente del anciano cien pies mostró dolor y conmoción, y al segundo siguiente, su cuerpo destrozado se expandió y extendió. Un nuevo exoesqueleto blanco, similar a una columna vertebral, abrió las grietas y creció rápidamente. Casi simultáneamente con la rotura y el desprendimiento del caparazón anterior, la regeneración en un exoesqueleto de color púrpura intenso ya se declaró completa. Aquel viejo rostro dolorido también reapareció con una sonrisa alegre y fea. Jejeje. Capítulo 179. Chapter 179. Mixed Special Effects Punch G. Este nivel de ataque me hace gracia, Dios insecto, ¿eh? Justo cuando el anciano cien pies estaba a punto de burlarse de él y mostrar su aterradora, casi inmortal habilidad regenerativa, notó que el aura aterradora alrededor de Ansem surgió de repente. El cuerpo negro de Ansem, ardiendo con llamas doradas, se expandió levemente y el poder oculto debajo fue estimulado por el poder del monstruo recién copiado, aumentando constantemente. Sin embargo, este ligero aumento de poder no significaba nada para Ansem ahora. En un instante, suprimió su cuerpo, cada vez más inquieto, y lo devolvió a su altura inicial de general. Ding. Se detectó un objetivo replicable. Anciano 100 pies. Se han replicado con éxito las habilidades de nivel SSR. Supercaparazón de regeneración NVL1, cuerpo de especie antigua. Ranuras de habilidad ocupadas actualmente. 2, 30. Puntos de origen consumidos X 511.000, nivel de supercaparazón de regeneración aumentado. NVL1, NVL10, Max. Puntos de origen consumidos X 511.000, nivel de cuerpo de especie antigua aumentado. NVL1, NVL10, Max. Ding. Las habilidades replicadas Super Regeneration Carapace, SSR y Ancient Species Body, SSR alcanzaron el nivel máximo, se integraron en el cuerpo principal y liberaron la ocupación del espacio de habilidad. Ranuras de habilidad ocupadas actualmente. 0, 30. Como siempre, el refinamiento fue instantáneo. Para cuando el anciano cien pies notó que algo andaba mal, Ansem ya había terminado de sumar puntos a sus nuevas habilidades. Realmente no sé qué estás quemando, Ansem curvó el labio, reprimiendo el impulso de usar un poder superior al nivel del dragón, todo con el fin de preservar la integridad de las materias primas tanto como fuera posible. De lo contrario, un solo aliento de temperatura super alta para darle al gran monstruo una prueba profunda de ácido nucleico habría terminado la batalla hace mucho tiempo. ¿Qué? Este poder. Una sensación de crisis sin precedentes surgió repentinamente en el corazón del anciano cien pies, y un rastro de desconcierto apareció en el viejo rostro de su frente. Al segundo siguiente, garras ardientes se hundieron entre los ojos de su antiguo rostro. ¡Ah! En medio de los gritos, una fuerza incomparable estalló, y Ansem, con una sola mano, balanceó directamente el enorme cuerpo del anciano cien pies, de varios kilómetros de largo. Zuf, zuf, zuf. En medio del enorme silbido, se activó el poder de la imaginación. La psicoquinesis, teñida de un dorado claro por las llamas doradas, cubrió las capas de roca circundantes, reforzándolas instantáneamente. Ansem, como si blandiera un látigo morado desproporcionadamente largo, lo estrelló ferozmente contra la pared de roca de un lado. ¡Bum! 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 ¡Bum!
Las capas de roca, reforzadas por el campo de fuerza, ya no eran los restos de tofu de antes. Cada impacto era como una pequeña bomba nuclear detonando bajo tierra. La inmensa fuerza que sacudía la tierra bombardeaba continuamente, y la corteza terrestre se agrietaba y gemía bajo este golpe irrazonable. Después de una serie de impactos extremadamente amortiguados, Hansen arrojó casualmente el látigo púrpura de varios kilómetros de largo que tenía en la mano. El enorme cuerpo del anciano cien pies trazó una parábola impotente en el aire y se estrelló fuertemente contra la pared de roca distante. En las capas de roca, reforzadas por el campo de fuerza para ser comparables a la armadura de una nave espacial, quedaron hendiduras enormes e impactantes, cada una de las cuales retenía el caparazón púrpura destrozado del anciano cien pies y salpicaba fluidos corporales púrpuras. Bajo la irrazonable y aterradora fuerza bruta de Hansen, que lo azotó repetidamente, el cuerpo púrpura, que debería haber sido indestructible, se había roto en pedazos desde hacía mucho tiempo, como una cadena de cuentas rotas, con escombros esparcidos por todas partes. Sin embargo, incluso después de ser aplastado de esta manera, el anciano cien pies no murió inmediatamente. Zumbido, zumbido, cada pedazo roto de escombros se retorcía y se movía violentamente como un organismo vivo e independiente. El tejido ensangrentado y borroso en la fractura proliferó rápidamente, y un nuevo caparazón blanco, cubierto de moco, emergió desde debajo de la membrana mucosa, completando una muda independiente. Aún más extraño, estos restos de 100 pies mudados, como si fueran atraídos por alguna fuerza invisible, se acercaron instintivamente unos a otros, aparentemente queriendo reconectarse y regresar a su forma original. Este tipo de vitalidad que se niega a morir, entre los monstruos de nivel dragón, diría que es el más fuerte. Hansen flotó en el aire, mirando hacia abajo a la aterradora escena, su tono no delataba ninguna onda. Él, por supuesto, sabía que esto era el resultado del efecto combinado de las habilidades super regeneración caparazón y cuerpo de especie antigua del oponente. Esta vitalidad era suficiente para aplastar a la mayoría de los monstruos de nivel dragón, lo que lo convertía en un enemigo casi imposible de matar. Si el poder de ataque no fuera suficiente, uno caería en la situación de los hermanos Bangu-genos en la línea de tiempo original, siendo desgastados hasta la muerte por él. Pero para Hansen, si un golpe no mata, otro lo hará. El tipo con un poco más de fuerza. En un instante, la situación cambió dramáticamente. Cuando Hansen usó su verdadera fuerza física, una aterradora fuerza de atracción estalló con el apretón de su puño, incluso retorciendo el espacio circundante. El violento campo de fuerza se comprimió en un vórtice giratorio de alta velocidad, y el rayo de energía en erupción, como una ley que genera destrucción, aniquiló todas las rocas y partículas metálicas destrozadas que lo rodeaban. Inmediatamente después, una llama mixta de color negro y rojo y blanco sagrado se entrelazó y ardió, misteriosa y abrasadora. El vendaval azul hizo rodar las llamas, acelerando continuamente la temperatura de la tormenta de fuego, todo vertiéndose en el vórtice magnético. Chisporrotear. Relámpagos dorados formados por electricidad de plasma, como dragones y serpientes danzantes salvajes, se unieron, haciendo que la tormenta de energía, ya extremadamente inestable, fuera aún más violenta, como si pudiera perder el control y explotar en cualquier momento. Viento, fuego, trueno, magnetismo, varios tipos de energías violentas con propiedades completamente diferentes se mezclaron a la fuerza, entrando en conflicto y aniquilándose entre sí, pero en su aniquilación, estallaron con reacciones energéticas de nivel superior. Solo un ligero desbordamiento de energía residual provocó que las rocas de abajo se calcinaran y fundieran, cristalizándose por completo. Pero esto no fue todo. Zumbido, una luz pura, vasta y sagrada, como si viniera de otra dimensión, se iluminó en el puño de Hansen sin previo aviso. Ese era el poder de la luz perteneciente al poder sobrenatural, inagotable e inagotable. El poder creciente de la luz, como el mejor armonizador y estabilizador, suprimió instantáneamente la ferocidad del viento, el fuego, el trueno y el magnetismo. Esa destructiva tormenta elemental se comprimió con fuerza hacia adentro, una y otra vez. La compresión extrema trae consigo una destrucción extrema. El puño de Hansen, que irradiaba una luz blanca sagrada, volvió a adquirir una negrura incomparable. En el centro de la oscuridad, se vislumbraban vagamente tormentas, truenos y llamas rugiendo silenciosamente. En ese momento, miró hacia abajo a los fragmentos de 100 pies que todavía intentaban retorcerse y recomponerse, con un destello de entusiasmo en sus ojos.
Prueba este movimiento, una habilidad de fusión de almas marciales casualmente fusionada, golpe de efecto especial Odge-Podge. En el momento en que las palabras cayeron, la figura de Ansem pareció parpadear suavemente en su lugar, luego apareció sobre el remanente de la cabeza más grande del anciano 100 pies. Entonces, el puño, condensado con poder destructivo, se estrelló silenciosamente y un sol negro se elevó silenciosamente. Auge. La corteza terrestre gimió. Capítulo 180. Chapter 180 God. We did you get on the car first? A miles de metros bajo la superficie de la Tierra, los estratos rocosos, como una superficie marina detonada por un torpedo de aguas profundas, dejaron atrás una cavidad esférica inimaginablemente vasta. La corteza dañada se ondulaba violentamente como olas de agua, y la superficie distante de la Tierra parecía ser golpeada por un puño gigante invisible desde abajo, causando que se elevaran continuas cadenas montañosas. Aterradoras ondas de choque se propagaron frenéticamente en todas direcciones a lo largo de las fisuras en los estratos rocosos, provocando fuertes temblores en varias ciudades humanas cercanas. En Internet, las predicciones sobre el fin del mundo hechas por el gran profeta Shiva Bawa inundaron rápidamente las pantallas, y varias afirmaciones absurdas sobre grandes inundaciones, extinción humana y reinicio de la Tierra ganaron fuerza. Mataste al monstruo de nivel dragón anciano 100 pies y obtuviste 85.407 puntos de origen. Del lado de Ansem, el punto de origen fue acreditado en su panel de sistema, indicando que este gran monstruo de nivel dragón, que había sobrevivido por un número desconocido de años, había sido completamente derrotado y destruido. La cueva donde originalmente había residido el gran monstruo, junto con los estratos rocosos circundantes en un radio de varios kilómetros, habían desaparecido por completo. En su lugar había un espacio esférico exageradamente grande, con las paredes rocosas que lo rodeaban quemadas por temperaturas altísimas. Presentaban una textura suave y vidriosa y emitían ondas de calor ondulantes. En cuanto al cadáver del anciano 100 pies, el movimiento de Ansem, el puño de efecto mixto, había vaporizado completamente su cabeza junto con su sistema nervioso central. Sin embargo, su gigantesco cuerpo, de varios kilómetros de largo, permaneció relativamente intacto, serpenteando y enroscándose como una cadena montañosa púrpura, exudando un aura antigua y salvaje. ¡Qué excelente materia prima! Si se usa con moderación, se podrían cultivar varias tandas de Asura en masa. No debe desperdiciarse. Siempre que fuera tejido corporal de un monstruo, el Dr. Genus siempre estaba ansioso por aceptarlo. Aunque el cadáver del hermano gigante fue suficiente por un largo tiempo, este tipo de materia prima de primer nivel que contenía genes antiguos definitivamente no era algo de lo que se pudiera tener muy poco. Con un pensamiento de Ansem, el dominio de la imaginación se activó y ondas de superpoder de color azul claro que llevaban un campo psíquico invisible se extendieron, cubriendo toda la cordillera púrpura en un abrir y cerrar de ojos. Al segundo siguiente, el cadáver del gigantesco monstruo pareció ser borrado del espacio por una mano invisible, desvaneciéndose en el aire. Sin embargo, en el momento en que el cadáver del anciano 100 pies desapareció, el tiempo se alargó repentinamente hasta casi estancarse, mientras que el espacio fluctuaba extrañamente. Este sentimiento, fue como si la existencia del anciano 100 pies fuera una clave. Con su muerte y desaparición, el límite originalmente anclado entre la realidad y la nada se rompió, atrayendo la atención de una dimensión superior. Al momento siguiente, ocurrió un cambio repentino. La perspectiva de Ansem fue repentinamente sacada del mundo real y cayó en un lugar extraño que no podía describirse con palabras. Una oscuridad sin fin fue rasgada por una grieta, y más allá de la grieta había un cielo estrellado deslumbrante, alucinante y caótico. Ante sus ojos, dos gigantescos globos oculares, aparentemente compuestos de innumerables galaxias y fibras nerviosas entrelazadas, oscurecían toda su visión. Esa fue una mirada de una dimensión superior, una brizna de voluntad proyectada a través del tiempo y el espacio. Dios. Mientras Dios lanza su mirada, susurra de mentes y caóticos que contienen los misterios más profundos del universo. Penetraron espacios y dimensiones infinitos, resonando como una gran campana en lo profundo de la mente de Ansem. Habiendo tenido experiencia previa, el estado actual de Ansem era de alegría más que de sorpresa. No solo no mostró ningún miedo, sino que un atisbo de emoción, como un cazador al detectar su presa, brilló en sus ojos carmesí. Por fin aquí. En lugar de resistirse, permitió que su indestructible sistema de defensa mental se hiciera añicos y colapsara. Incluso expuso activamente su conciencia, por completo, a la mirada de Dios.
Dios. Cuando escribo un signo de interrogación, no es porque tenga un problema, sino porque creo que tú tienes un problema. JPG al ver esto, el dueño de la mirada, cuya voluntad era suficiente para hacer temblar el universo, cayó inusualmente en un estado de desconcierto. ¿Tú, eres tan proactivo? La atención previa indicó que ya había considerado a Hansen como uno de los candidatos preseleccionados para agente. Después de muchos días, al volver a examinarlo, de repente descubrió que ese minúsculo objetivo, parecía un poco extraño. En este minúsculo monstruo, sintió una huella de poder increíblemente familiar. Esa huella era incluso más pura y profundamente arraigada que la que él personalmente había otorgado al emperador sin hogar y al hombre de la vacuna. Era como si no hubiera recibido pasivamente el poder sobrenatural, sino que él mismo era parte de la autoridad de Dios. Al mismo tiempo, una sonrisa malvada y arrogante se curvó en el rostro negro de Hansen. Desde que Dios se fijó en él por primera vez, había comenzado este largo plan y preparación. El hombre Fénix reencarnado, emperador sin hogar, Orochi, Psicos, y hasta el recientemente revivido Flash y Vaccine Man. Los poderes de estos monstruos de nivel dragón llevaban la sombra de Dios en distintos grados, y entre ellos había dos monstruos oficiales a quienes Dios les había otorgado personalmente poder sobrenatural. Y como culminación de estas habilidades, aunque Hansen no fue elegido como agente de Dios, era más puro y tenía un aura divina más fuerte que esos agentes oficiales. Esto hizo que Dios quedara completamente descartado en ese momento. Ni siquiera he hecho ningún movimiento. ¿Cómo llegaste a bordo primero? Hansen envió su único pensamiento con la conciencia más pura. Lealtad. Dios. Tal vez sintiendo la singularidad de Hansen, o tal vez debido a su naturaleza como entidad de dimensión superior, tenía numerosas restricciones en su influencia en el mundo de One Punch Man. Después de confirmar las impecables calificaciones de Hansen como agente, Dios decidió sin dudarlo subirse a bordo y compensarlo. Un poderoso poder que hizo temblar el espacio-tiempo descendió desde lejos y se abalanzó sobre la conciencia de Hansen. Fuerza. Inmensamente vasto poder. Un poder sobrenatural mucho más inmenso que el que habían recibido el emperador sin hogar y el hombre de la vacuna nació de la nada dentro de Hansen, como si la Vía Láctea se derramara. Auge. Fue como si el universo se estuviera creando dentro de su cuerpo. La luz infinita de la creación llenó instantáneamente cada célula. Su cuerpo físico, ya extremadamente poderoso, en ese momento, era como si estuviera siendo arrojado al horno del Creador, sufriendo una frenética purificación, salto y sublimación hacia un nivel de vida superior. El traje de batalla de luz negra, operando a gran velocidad, dejó escapar un gemido de tensión insoportable y luego se hizo añicos centímetro a centímetro. Pero esto no fue destrucción sino renacimiento. Sobre el cuerpo completamente negro del monstruo, de repente aparecieron deslumbrantes grietas de color blanco dorado, arrastrándose instantáneamente por todo su cuerpo como una telaraña. Debajo de las grietas no había carne ni sangre, sino ríos de estrellas y luz divina que fluían sin cesar. Una luz cegadora brotó de las grietas, y el físico de Hansen, en lugar de aumentar, disminuyó ligeramente, condensándose y solidificándose. Cada centímetro de músculo contenía una densidad aterradora capaz de desgarrar el espacio. El caparazón negro originalmente horrible, bajo el remodelado de la luz divina, se transformó en una textura peculiar, tan profunda como la obsidiana, pero que contiene miles de millones de estrellas en su interior. Patrones secretos dorados sagrados y antiguos fluían a lo largo de sus líneas musculares, exudando un aura antigua y profunda. Sin embargo, el poder de Dios era como una bala recubierta de azúcar. Fue al mismo tiempo una bendición y la contaminación y erosión más fatal.